Haremos la visión lo más corta posible respecto de los elementos solamente principales que afectan a la PYME. Nosotros vemos con la PYME esta reforma como injusta con el sector de las pymes, no va a contribuir a la distribución del ingreso del país, por lo tanto va a concentrar aún más la economía y dota de unas atribuciones excesivas a la dirección del trabajo. El primer elemento, el diagnóstico equivocado, señor presidente, ya se ha dicho, las pymes van del 25% de la participación de mercado al 15%. Tenemos un informe que lo hemos acompañado a la Secretaría en el que se demuestra que la intención, que esta reforma, como lo ha reconocido la CUT, golpea a la CONAPYME al principio, y el planteamiento de la CUT es que no importa porque en el mediano y largo plazo va a ser compensado ese efecto. Tenemos antecedentes, lo hemos hecho llegar a la Secretaría, que eso no es correcto, el daño va a ser ahora y va a ser en lo sucesivo. Segundo elemento, número de trabajadores, señor presidente. Estamos hoy día con un cuerpo normativo que se nos presenta en el proyecto, que dota de exceso de atribuciones al sindicato contra una contraparte de la CONAPYME que no los tiene. Queremos que se respete la ley 20.416, que establece sectores, microempresarios hasta 9 trabajadores y pequeños empresarios de 10 a 49. Ni siquiera estamos tocando las medianas empresas. Para que esto funcione, señor presidente, es necesario que el artículo 227 del Código del Trabajo se modifique. ¿Esto tiene algún antecedente, lo que estamos solicitando? Por favor, la próxima. Sí, en Perú 20 trabajadores, en Colombia 25, en México 20, en Venezuela 20 y en Panamá 40 trabajadores. Entonces, ¿en Chile tenemos algún antecedente para solicitar lo que estamos pidiendo, los 25? Sí, también existe. En el artículo 506 ter se establece que hasta 49 trabajadores se puede reemplazar una multa. En el decreto 54, en su artículo primero, establece que el comité paritario, que demuestra que requiere una estructura específica dentro de una empresa, es para 25, mismo número que estamos solicitando. El artículo 235 establece que una empresa de 25 trabajadores tiene los 3 dirigentes, si no, no hay cómo tener 3 dirigentes. En cuanto a la clasificación de las empresas, en la 20.416 se establece que son pequeñas empresas hasta 49. ¿Cuál es la democracia? ¿Cuál es el punto de quiebre? 25. Y por último, cuando se dicta la ley 20.060, la ley del multiroot, debió haberse vuelto al número original. No se volvió solamente, entendimos, por un descuido, pero la lógica de 8 trabajadores en Chile era porque no había ley de multiroot. Ahora hay ley de multiroot, por lo tanto no tiene ningún sentido haber mantenido un número que se justificaba cuando había... Perdón, ya no puede haber elusión. Tercer elemento, plazo de 1 año para poder negociar colectivamente. Este es un tema de lógica, señor presidente. Una empresa, según lo dice el ministro de Economía, señor Céspedes, se demora entre 8 y 1 año y medio entre que hace inicio de actividades y comienza realmente su actividad productiva. Le estamos pidiendo que sea este plazo del año a partir de la primera guía, factura o boleta, de manera tal que la empresa esté en funcionamiento y no se le obligue a negociar cuando aún ni siquiera ha abierto las puertas del negocio. Como cuarto elemento, necesidad de mayor claridad en la redacción de la reforma. Este sector, señor presidente, de las pymes, no tiene abogado interno, no tiene contador interno, él actúa solo frente al mundo y por lo tanto necesita una reforma tributaria que la pueda leer y entender de inmediato, de manera que no cometa un error solamente por desconocimiento. Ejemplo, en el artículo 89, literal C, se modifica lo que conocemos hoy día como una práctica desleal en el caso de que se dé un beneficio con el fin exclusivo de estimular, dice el legislador hoy día. El proyecto cambia esto y dice ofrecer u otorgar beneficios especiales que signifiquen de estimular la formación de sindicatos. Aquí hay un elemento volitivo. Cuando se negoció la reforma tributaria, uno de los elementos que hubo un cambio fue en este. En el artículo 4 bis se eliminaron y obligó que hubiese un elemento psicológico en el sentido de querer burlar el procedimiento y se puso un elemento, el que sea relevante. Bueno, la misma lógica que dijimos en la reforma tributaria la estamos pidiendo en la reforma laboral, que hay un elemento que demuestre que ese empresario estaba buscando eludir derechos de los trabajadores, en cambio pudo haber querido aumentar sus ventas, pudo haber querido organizar distinto a la empresa. Tiene que haber alguna lógica que obligue a que la redacción de la ley sea tan clara que la pueda cumplir bien ese empleador. En el punto quinto, violación del principio del debido proceso, aquí hay 2 casos claros. Uno respecto de reincorporación de un dirigente sindical y segundo, el caso de que se retire un trabajador que supuestamente está en reemplazo. Aquí hay elementos, señor presidente, que no son tan fáciles. Si la empresa tenía realmente 25 trabajadores o tenía 23 trabajadores, por lo tanto si 3 tenían fuero o solamente 1 tenía fuero, es un tema que es complejo. La Dirección del Trabajo no tiene los antecedentes. Por instrucción propia del Servicio de la Dirección del Trabajo no puede fiscalizar ese tipo de procedimientos de los sindicatos.
El sindicato tiene dificultad en su admisión y el empleador que conoce a los trabajadores sabe que no están los 25, pero se le impone la obligación de reincorporarlo en circunstancias que a lo menos tendría el derecho, dentro de un plazo brevísimo, 3, 2 días, 5 días, de poder accionar para demostrar que efectivamente ese dirigente sindical no era realmente uno con fuero. Y en el caso del reemplazo, lo mismo. Si en una empresa, aquí todos son polifuncionales en el mundo de la pyme, por lo tanto saber si está reemplazando o no a un trabajador, la verdad que es un elemento difícil. No es posible que sea una práctica desleal, solamente la discrepancia. En la ficha siguiente tenemos un ejemplo respecto de los choferes de carga y de los choferes de transporte de personas. ¿Ese chofer está contratado para el solo efecto de manejar un vehículo o es contratado como chofer de la empresa? Bueno, es contratado como chofer de la empresa. Pero con esta norma podría el día de mañana sostenerse que ese chofer solo puede manejar ese camión y ningún otro. Ese es un tema que absolutamente requiere una segunda vuelta. El sexto punto, trato igualitario entre pyme y el sindicato. Se argumenta por la CUT que si el resultado de la negociación colectiva es de dos partes, ¿por qué solamente una la va a poder extender y no la otra? Pero que eso en realidad no es así, puesto que bastaría con que el trabajador se incorporara al sindicato para que inmediatamente recibiera los beneficios. O sea, la que no lo puede extender en realidad es una sola parte, el empleador. El trabajador basta con que se incorpore al sindicato y quedará con todos los derechos de inmediato como parte de su patrimonio. En el séptimo elemento, aceptación de actos de fuerza por parte de los agentes sindicales, este es un punto crucial para las pymes. El mundo de la pyme es familiar. Uno conoce las caras, como ya han dicho todos los expositores. Lo pacífico de la negociación debe ser un elemento, pero piramidal, central. Haber eliminado del artículo 292 la pérdida del fuero en actos de fuerza es, en nuestra opinión, un grave error. Lo mismo respecto del 303 y su segundo, en el que se ha eliminado la condición de pacífica. El hecho de que exista un artículo 160 en el Código del Trabajo que permitan actos de fuerza despedir, eso es en el ámbito del derecho individual colectivo, no es en el ámbito del derecho colectivo laboral. Por lo tanto, es imprescindible que la norma se deje constancia, que lo pacífico es imperativo no solo para los trabajadores, es imperativo para los trabajadores y también para los empleadores. En el punto número 8, personas de confianza de la pyme. Aquí, señor presidente, ya raya en la discriminación absoluta. El 305 tenía dos numerales, el 2 y el 4. El número 2 representa la realidad de la gran empresa, gerentes, subgerentes, agentes. El número 4 representaba la realidad de las pequeñas empresas, esto es, la gente de confianza. Pues bien, eliminan uno, ¿y cuál es, señor presidente? Eliminan justamente el que ampara a la pyme. En la pyme no hay gerente porque no da para gerente, pero sí hay una persona de confianza que ayuda en la administración. Por lo tanto, eliminar y dejar constancia que esa persona sí puede negociar, deja al mundo de la pyme sin sus hombres de confianza, en una situación de absoluta injusticia para las pymes. En el punto número 9, señor presidente, y seguir a la página siguiente, quórum para que no sea semi-reglada. Estamos hablando ni siquiera de las medianas empresas, solamente de las microempresas y en este caso de las pequeñas empresas. O sea, hasta 49 trabajadores. Tenemos una empresa de 49 trabajadores con 8 sindicalizados, o sea, tenemos 41 personas no sindicalizadas, y si el proyecto queda como está, esas 41 personas no van a poder negociar con su empleador. Eso no admite defensa alguna. Sobre todo, señor presidente, con la dictación de la ley de multirut, ya esta lógica no puede subsistir. En el punto número 10, señor presidente, inconsistencia por parte del gobierno de los principios defendidos en la reforma tributaria en relación con la reforma laboral, exigencia de información. Señor presidente, es un tema técnico, pero el artículo 16 del Código Tributario obliga a que en el país llevemos los principios contables que son aceptados. En Chile, a partir del 1 de enero del año 2013, estos principios son los IFRS. Pues bien, en el artículo 316 se establece que las medianas empresas, que en virtud del artículo 14 ter A de la ley de la reforma tributaria o de la ley de la renta, pueden llevar este régimen simplificado, o sea, no están obligados a llevar esta información, pero hace unos días le dijimos como país que usted, si vende hasta 50.000 unidades de fomento, no lleva información financiera, y ahora les vamos a decir en la reforma laboral que sí lo obligamos a llevar. ¿Para qué lo liberaron en la reforma tributaria si ahora lo van a obligar en la reforma laboral? No tiene ningún sentido. Peor aún, señor presidente, respecto del 319. En el 319, que ahora es para micros y pequeñas empresas, ya no para medianas,
Usted me dice, señor presidente, cuando me detengo, el resto va a quedar. Nos gustaría por lo menos tocar algunos datos adicionales. En el 319, micros y pequeñas empresas se les obliga a llevar información financiera. Lo mismo. Las medianas, solo las 50.000 están liberadas, pero las micro y las pequeñas están todas dentro del 14A. Y por lo tanto, ¿cómo lo liberamos en la ley de la renta y ahora los obligamos a llevar esta información en el ámbito del derecho laboral? No tiene ningún sentido. Me saltaré en principio de la economía, el número 11, y iré pasando solamente lo más importante. El número 12, señor presidente, el derecho de retirarse del proceso de negociación colectiva en el ámbito y en el mundo solo de las pymes. El pyme, señor presidente, la utilidad del año lo haces entre 10 y 18 días de venta. Eso es, entre 10 y 18 días de venta es cuando se gana, ese es lo que representa la utilidad de todo un año. Por lo tanto, si el proceso dura 30 días de paralización, esa empresa muere, quiera o no quiera, porque la utilidad del año se le fue. No tiene financiamiento, como hemos visto recientemente, representa nada dentro de la proporción de las ventas del país y por lo tanto, si le quitan la posibilidad del reemplazo interno a las pymes y el derecho a que el descuelgue, la verdad que la están condenando a la muerte. Se acortan los plazos en el número 3, señor presidente, se alarga el plazo de negociación de 45 a 60, pero al mismo tiempo se le quita de 15 a 10 días el tiempo para responder. La razón que nos dan del Ministerio del Trabajo es que como normalmente dicen que no, ¿para qué le vamos a dar más tiempo? Pero que se trata de lo contrario, se trata de que tengamos el tiempo. ¿Y qué hace un pyme? Recibe el pliego, señor presidente, y lo primero que sale a buscar es un abogado o un contador que lo ayude. Después negocia los honorarios con ese contador y ese abogado y después le explica cómo es la empresa. No tiene un abogado dentro de la empresa que le permita conocerla perfectamente. No le pueden quitar, alargar el plazo de negociación y quitarle 5 días, que para un empresario pyme es fundamental. Esto está en el 337 y eso es un grave error. El piso de negociación, señor presidente, en el 338 y en el 344. Si ya se quiere mantener el piso de negociación, a lo menos, señor presidente, ponga el artículo 344 al principio de la negociación. Hoy día ya tenemos esa fórmula. ¿Para qué vamos a llegar al día 60? Para que nos digan, ¿sabe qué más? Vámonos al 344. Me refiero concretamente, señor presidente, a cortar el plazo a 18 meses. Si se quiere una buena relación, por lo menos traigamos el 344 al principio. Esto y un par de temas más solamente, señor presidente. En la práctica, paralizan a la empresa pyme si le permiten aplicar la norma que está hoy día y que obliga en el 332 y que obliga que en una empresa de 8 trabajadores, que 3 de ellos negocian, pero hay una mujer, son 7 hombres y una mujer. Esa mujer no estaba dentro de los 3 y por lo tanto hay que incorporarla al número 4. O sea, por 60 días tenemos a 4 de 8 trabajadores negociando. Si ya la paralizaron, ¿para qué quieren paralizarla después? Si con el 50% de la fuerza laboral de la empresa ya quedó paralizada. Este es un error. La voluntad es muy buena, pero a eso basta con que la mujer sea incorporada dentro de los 3 que representan a los trabajadores y no agregar un cuarto para ese efecto. El artículo 333, señor presidente, fuero del día después. Conocíamos el sindicato del día después, pero ahora tenemos el fuero del día después. Cuando vemos el artículo 333 del proyecto, nos enteramos que hay un plazo de 15 días en que realmente uno no sabe si una persona está negociando o no está negociando y por lo tanto si lo despide puede que después descubra que sí estaba negociando y por lo tanto estaba amparado por el fuero y fue un mal despido. A lo menos, señor presidente, que sea el efecto sea de que se notifique al empleador de que esa persona está con fuero, porque en caso contrario la ignorancia absoluta que se encontrará el empleador puede caer en un despido que no está justificado. Me salto, señor presidente, la número 17. En el caso de la número 18, el 345, esta facultad que se le está dando a la Dirección del Trabajo de hacer reuniones directas con el empleador. ¿Por qué es un problema? Porque en una empresa pequeña, el gerente, el vendedor, el administrativo es el dueño. Por lo tanto, si la Dirección del Trabajo además tiene la facultad de citarlo obligatoriamente, la empresa se queda sin todos sus ejecutivos, que es el mismo dueño. A lo menos hay que decir que se elimina lo obligatorio de esta situación, puesto que para qué tenerlo 3 horas ahí sentado si no va a llegar a ningún puerto. Puestos de trabajo y huelga en el 347, señor presidente. La pyme es polifuncional. ¿Qué quiere decir esto? Que entre todos ellos sacan adelante su proyecto. Por lo tanto, cuando se define puestos de trabajo en vez de trabajadores como reemplazo, eso en realidad es un ataque a las pymes. Si en el pyme todos abren la puerta, todos atienden, todos, aquí cuando hay un problema todos limpian.
Por lo tanto, será una realidad de la gran empresa, pero no la realidad de las pymes. Por lo tanto, el 347 no se le puede aplicar a las empresas de menor tamaño. Aquí un tema de detalle, señor presidente, para demostrar que esto es un error. En el 348, restricción de la última oferta. Se obliga al empresario pyme a que su respuesta a su última oferta sea firmada por toda la comisión. O sea, esa persona puede vender su negocio, puede contratar y puede despedir, pero no puede presentar la última oferta. ¿Qué sentido tiene esa norma? Obviamente ha sido un descuido y hay que modificarlo en el 348. Descalce entre el lockout y la huelga. Tal como está construida esta solución de la reforma laboral, se produce la huelga, y cuando se produce la huelga, sin posibilidad de reemplazo y sin plazo, la verdad es que para qué se quiere que al día 31 se abra la puerta del lockout para tener el negocio abierto sin con quien lo cuide, no tiene ningún sentido. Si ya lo quieren hacer así, tienen que el lockout hacerlo parejo con la huelga. O ambos tienen plazo o ambos no tienen plazo, pero no puede ser que uno tenga plazo y el otro no, puesto que el negocio se abrirá para estar solo sin que nadie lo cuide. En cuanto a los servicios mínimos y equipos de emergencia, señor presidente, la omisión de una causal, solamente se protegió los bienes y las empresas pyme son servicios. Lo que hace la pyme es servicio. ¿Y cuáles son las causales para solicitar los servicios mínimos y los equipos de emergencia? Primero, proteger los bienes e instalaciones de la empresa para prevenir accidentes y segundo, garantizar bienes sociales. Pero sí es imprescindible cautelar la subsistencia económica del negocio, porque esa es la realidad de las pymes. No es su gran inversión porque no la tiene, es el servicio lo que puede hacer que cierre sus puertas para siempre el empresario pyme. Disparidad, y con esto estoy terminando, señor presidente, disparidad entre un sindicato interempresa y un empresario pyme. Aquí tenemos grandes dirigentes de sindicatos interempresas. Su calificación, su asesoría no tiene que ver con la realidad que tiene el empresario pyme. Aquí esto tiene lógica, como lo ha señalado uno de los dirigentes, en la gran empresa y tendrá toda la lógica del mundo. Pero llevarlo a la pyme, poner a la par a una persona con esa calificación que van a Europa a presentar las tesis, a la Corte de Justicia a presentar sus tesis, contra un empresario que tiene 20 trabajadores, 10 trabajadores u 8 trabajadores, no tiene ninguna lógica. La demanda de tiempo adicional del empresario pyme, señor presidente, respecto de los trabajadores de temporada y transitorios. ¿Cómo se lo va a citar antes de si el empresario pyme, como hemos explicado, no tiene el tiempo para eso? Y finalmente, con esto termino, señor presidente, el efecto del arbitraje. En el arbitraje, señor presidente, como en materia laboral, tributaria y del CERNAC, el empresario pyme está solo. Siempre los gobiernos de turno han dicho que le van a dar un defensor pyme a las pymes. Y nunca ha llegado. Un fallo de un tribunal arbitral es un fallo que no admite recursos. Por lo tanto, se equivoca ese pobre empresario pyme porque no tiene asesoría y no hay vuelta, no tiene posibilidad de recurrir. A lo mínimo que el Estado a ese empresario pyme le dé algún tipo de defensa. Y ahora sí que terminamos, señor presidente, con esta última ficha. El artículo 2 del proyecto establece una buena idea. Fondo de formación sindical y de relaciones laborales colaborativas. Pero en una relación laboral colaborativa no hay una pura parte, pues, señor presidente. Hay dos partes. Están los trabajadores, importantísimos dentro de la empresa, y está el empresario pyme. Esa norma, para que tenga algún sentido, tiene que ser destinada a que ese fondo califique no solo a los trabajadores que lo merecen, sino que también al empresario pyme, idealmente juntos, señor presidente, porque así se van a conocer y van a poder mejorar hacia adelante. Solamente calificar a los trabajadores no dará resultado. Muchas gracias por su paciencia, señor presidente.